Señora Presidenta, buenas tardes con todos los presentes. Vamos a proceder a la acreditación de las partes. Señorita Fiscal. Buenos días, señores magistrados. Buenos días con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Carla Yadira Carrión Nevado, Fiscal Adjunta Superior de la Sexta Fiscalía Superior Penal del Distrito Fiscal del Callao, con domicilio procesal en Girón Supe 544, Santa Marina Sur, Callao. Gracias, doctora. Bueno, señor Vergara Guzmán. Abogado, puede acreditarse. Muy buenos días, señora juez, muy buenos días con todos los miembros de esta honorable sala. Carlos Alberto Millones Salazar, Colegio de Abogados de Lima Norte, número 470, domicilio procesal Vinzos 269, urbanización Batarrima, La Perla, Callao, teléfono para contactos 960-975-809, correo Gmail millonescarlos913@gmail.com, en mi condición de abogado del señor Vergara Guamán Luis Miguel. Señor Vergara, buenas tardes. Su nombre y su DNI, nada más, señor. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Luis Miguel Vergara Guamán, con DNI 48083941. Gracias. Bien, conforme se indicó en la audiencia anterior, el día de hoy se va a proceder a la lectura de la sentencia con las partes que han concurrido a esta audiencia, por lo cual se solicita al especialista que proceda a la lectura de la sentencia. Buenos días con todos. Expediente 3320-2017-2. Sentencia de vista, Callao, 31 de mayo de 2021. Vistos y oídos en audiencia pública de apelación de sentencia llevada a cabo ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Callao, integrada por los magistrados Emperatriz Pérez Castillo, presidenta, Carlos Nieves Cervantes, juez superior, y Tatiana Barrientos Cárdenas, juez superior y directora de debates. Materia del grado. Viene a conocimiento de esta Sala Superior el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica contra la sentencia del 26 de junio de 2019, que falla condenando a Luis Miguel Vergara Guamán como autor del delito aduanero de defraudación de rentas aduaneras en grado de tentativa en agravio del Estado, SUNAT, solicitando se revoque la referida sentencia y se absuelva a su patrocinado de la acusación fiscal. Considerándose antecedentes. De la revisión de la sentencia impugnada se desprende que se imputa a Luis Miguel Vergara Guamán el haber pretendido importar al país mercancía consistente en pantallas LGD o pantallas táctiles para celulares de las marcas Samsung, HTG, Sony, LG, Nokia, Huawei, las cuales estaban cubiertas con cintas adhesivas o stickers, con la finalidad que estas no puedan ser advertidas por la autoridad aduanera, siendo declaradas en la DAM de importación número 235-2015, 10, 1199-69 como mercancía sin marca, empleando así el engaño para dejar de pagar los tributos de ley que corresponderían pagar si hubieran sido declarados como productos de las marcas antes citadas. Además, se ha valido de la factura comercial número PE-DBX2015-0721 por el valor de $2.371.23, la cual tiene información falsa, pues ahí la mercancía aparece como si fuera sin marca y con un menor valor al que realmente corresponde, según lo determinado por SUNAT. Además, el monto de dinero transferido por el acusado a China a través de la empresa de remesas Western Union es mayor a lo que aparece en la indicada factura. Con fecha 2 de julio del 2018, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual del Distrito Fiscal del Callao formuló requerimiento de acusación y realizado el juicio oral, el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal del Callao, mediante sentencia de fecha 26 de junio de 2019, falla condenando a Luis Miguel Vergara Guamán como autor del delito aduanero de defraudación de rentas aduaneras en grado de tentativa, en agravio del Estado SUNAT, y como tal se le impuso 4 años de pena privativa de la libertad suspendida condicionalmente por el periodo de prueba de 3 años,
bajo el cumplimiento de reglas de conducta, 150 días multa a favor del Tesoro Público y fijando el pago de una reparación civil en la suma ascendente a 1.700 soles. La defensa técnica del sentenciado interpuso apelación contra la referida sentencia señalando como pretensión impugnatoria la revocatoria de la misma. En sede de juicio de apelación de sentencia, no se ofrecieron ni se admitieron nuevas pruebas ni se ha oralizado instrumental alguna. Solo el sentenciado aceptó declarar. Por tanto, se prosiguió con la audiencia y se centró el debate en los argumentos allí expuestos. De la apelación y expresión de agravios. La defensa técnica del sentenciado en los fundamentos de su recurso de apelación escrito, ratificado en la audiencia de apelación, ha señalado como pretensión impugnatoria la revocatoria de la sentencia exponiendo los siguientes fundamentos. Que como primer agravio señaló la indebida motivación de la sentencia indicando que transcribe en forma literal las intervenciones de las partes en el juicio, considerando que debió haberse hecho un análisis de la intervención de las partes y sus conclusiones, de qué manera aportan al proceso. Asimismo, que no se puede usar el término inferimos en una sentencia cuando lo contundente e irrebatible es la prueba fehaciente, contundente, que demuestre la culpabilidad del ciudadano o de la persona que intervino en un hecho culposo. El término inferimos no puede estar en una sentencia si no está llevado de la mano de una prueba. Que el señor Richard Vances, a quien su patrocinado le entrega un poder para la nacionalización de la mercancía, se ha ratificado que efectivamente le entregó un poder, le entregó copia de la factura y le entregó una descripción de los productos que iba a importar y que además pagó los impuestos y si bien hay una discusión sobre el monto, lo cierto es que se hizo un pago de impuestos. Que los datos consignados en la factura comercial que viene de China son los mismos datos que aparecen en la DAM, en la DUA. No hay ninguna adulteración en cuanto a los datos, a la mercancía, a las características de los productos. Lo mismo sucede con los valores comerciales que vienen en la factura. Se han declarado en la DAM y además el Ministerio Público no ha podido determinar que la factura haya sido adulterada o haya sido falsificada o que la persona que hizo la factura haya puesto en tela de juicio el contenido de la misma. Que los mismos documentos han permitido continuar con el proceso de nacionalización de la mercancía del resto que no estaba en cuestión. Es decir, la misma factura se usó para el resto de la mercancía que culminó sin problemas la nacionalización de la mercadería. Que existe una grave vulneración al principio de inocencia porque si bien es cierto la mercancía llegó con las marcas tapadas, no está acreditada ni probada la participación de su patrocinado para que haya llegado de esa manera. Que la Ley de Aduanas, artículo 192, inciso B, parágrafo 3, establece una sanción administrativa cuando la mercancía no guarda relación con lo declarado, se debe aplicar una penalidad como sanción por una mala declaración, pero es una sanción administrativa. Que todos los productos sean con marca o no tienen los mismos procedimientos de pago de impuestos, es decir, una pantalla de un celular de marca Samsung y una pantalla genérica, no hay diferencia en el pago de impuestos porque todos pagan 16% del IGB más el 1.6% del impuesto municipal, más el impuesto de aduanas, que en total suman 18%. O sea, los pagos se dan de manera que el comportamiento de su patrocinado no encuadre en el tipo penal de defraudación de renta de aduanas. El derecho penal es la última ratio para castigar el comportamiento de las personas. Se estaría vulnerando el principio de inocencia en tanto no existe un medio probatorio de que su patrocinado haya adulterado o falsificado la factura comercial, ni tampoco se ha probado que en la DUA existe información que no corresponde con la factura, por lo que solicita la interpretación mínima del derecho, teniendo en cuenta que existe una norma administrativa que sanciona el supuesto de no declarar una marca como una sanción administrativa. Como técnico en reparaciones, su patrocinado importaba pequeñas cantidades y prueba de ello son las DUAs, las declaraciones donde aparecen montos pequeños de $500, $1.500, $2.000 y accesorios de telefonía celular. Nunca importó mercadería con marca. Que la única prueba para determinar que se dejó de pagar o no la mercancía es el informe de valorización. Y cuando en el juicio le hemos preguntado al especialista Miriam Gamio Arata si ha tenido en cuenta los pagos de impuestos hechos por su cliente para deducirlos, ha dicho que no, que su trabajo se limita a hacer una valorización de la mercancía que la ponen para justificar un precio no determinado y que además el informe conlleva una sanción, es decir, a los impuestos que debería pagar le incluyó la sanción, que es el doble, como multa de acuerdo al CIDEP. Que no existe una acción subjetiva respecto a que él se haya puesto de acuerdo con su proveedor en el extranjero para que la mercancía llegue con la marca tapada o no ha sido acreditada
dictado por el Ministerio Público. Argumentos de la fiscal superior. La fiscal superior en la audiencia de apelación refuta los argumentos de la defensa técnica del sentenciado y solicita se confirme la sentencia venida en grado en virtud de los siguientes fundamentos: que el juez sí ha valorado individual y conjuntamente todas las declaraciones de los órganos de prueba en el juicio oral. Es lo que dijeron e ingresó la información a juicio y por lo tanto tiene que expresarse en la sentencia. Que la inferencia es un razonamiento lógico de lo que ha ocurrido para efectos de crear sentencia en la conciencia del juzgador, para efectos de emitir el pronunciamiento contenido en la sentencia condenatoria y que le ha creado la credibilidad de que esta persona es responsable del delito que se le imputa. Que cuando se hizo la inspección por parte del personal de aduanas se estableció que no se trataba de pantallas celulares genéricas como él declaró, sino que en las pantallas habían colocado una cinta tapando las marcas y estas sí tenían un valor de mercado superior a la que había declarado y por tanto el monto conforme a la valoración que realizó la SUNAT arrojó que esta mercadería valía 5.457.40 soles, es decir, el pago de los impuestos fue de $456 cuando le correspondía un mayor pago de tributos. Que la defensa no ha negado que el señor Luis Miguel Vergara Guamán haya importado esos accesorios de celulares y no ha negado que esos accesorios hayan sido tapados las marcas respectivas. Entonces aquí hubo un acto doloso, querer decir que eran simplemente accesorios genéricos cuando no ha sido así. En relación al elemento subjetivo, el dolo, este se prueba a través de comportamientos positivos del señor Luis Miguel Vergara Guamán con respecto a la importación que realizó. 1. Son pantallas con las marcas tapadas. 2. El importador efectuó varias importaciones de mercadería similar con conocimiento y utilidad de la mercadería. Es decir, no era primario en este tipo de importaciones, su comportamiento no es culposo. 3. Pagó menos. Él sabía que cuando se importa mercadería con marca, el valor es mucho mayor y pagó menos de lo que correspondería. 4. Pretendió hacer pasar mercadería con marca reconocida como si fuera marca genérica. 5. Elaboró factura comercial donde describe mercadería genérica sin marca en un acto positivo haber elaborado esa factura comercial donde dijo que es un acto positivo, haber elaborado esa factura comercial donde dijo que era importación de mercadería genérica. El juez en la sentencia hace un análisis basándose en el razonamiento indiciario que es propio de la prueba indirecta, que es la prueba indiciario. Dice que el dolo se ha demostrado en el actuar del acusado, puesto que se infiere que se puso de acuerdo con su proveedor para que éste envíe con marcadas tapadas y pueda ser nacionalizado sin que la aduana pueda advertir. ¿Por qué llegó a esta conclusión? ¿Quién se beneficia con ello? ¿El proveedor? Es el importador, el señor Luis Miguel Vergara Guamán, quien iba a recibir y obtener mayores beneficios económicos al recibir una mercadería supuestamente sin marca, pero recibió con marca con mayor valor en el mercado local. Los especialistas de aduanas no conocen al sentenciado, por tanto no hay motivos espurios para incriminarlo en este delito. No existe ningún tipo de enemistad. Los profesionales de aduanas han actuado de acuerdo a su rol y a sus funciones respectivas. El rol inocuo es cuando el sentenciado cumple su función de importador presentando todos los documentos que sean necesarios, sin falsear ningún tipo de información respectiva. Quien realiza la declaración y la importación, el mayor interesado es el señor Luis Miguel Vergara Guamán. No ha realizado un comportamiento inocuo, sino un comportamiento positivo para efecto de obtener un beneficio económico con el pago menor de los impuestos que corresponden. Que la sentencia ha sido expedida conforme a derecho y valorando los elementos de prueba que se han actuado en juicio. El análisis que ha realizado el juez acerca del caso en concreto ha determinado no solamente la comisión del hecho delictivo, sino también la responsabilidad penal del señor Luis Miguel Vergara Guamán. Consideraciones previas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 419.1 del Código Procesal Penal, la apelación atribuye a la Sala Penal Superior, dentro de los límites de la pretensión impugnatoria, examinar la resolución recurrida tanto en la declaración de hechos en cuanto a la aplicación del derecho, y de acuerdo con el inciso 2 de la norma acotada, con el propósito que la resolución impugnada sea anulada o revocada total o parcialmente en caso corresponda.
En esa línea de razonamiento, el colegiado tiene en cuenta los fundamentos precisados en la casación 413-2014 Lambayeque, que ha fijado como doctrina jurisprudencial lo expresado en los fundamentos jurídicos 16 al 42, por lo que, conforme al principio de congruencia recursal, el pronunciamiento se enmarcará dentro de los agravios expresados por la defensa técnica del procesado. Sobre la debida motivación, recientemente el Tribunal Constitucional ha establecido que la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y al mismo tiempo un derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes, y por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. Justamente con relación al derecho a la debida motivación de las resoluciones, este tribunal ha precisado que la Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica congruente entre lo pedido y lo resuelto, y que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Ahora, considerando que en sede recursal no hubo ofrecimiento de nuevas pruebas, ni tampoco se ha oralizado prueba instrumental en la audiencia de apelación, es del caso examinar la decisión judicial venida en grado acorde con lo establecido en el artículo 425, inciso 3 del Código Procesal Penal, en el marco de los cuestionamientos planteados por el apelante, tomando en cuenta los argumentos vertidos por las partes y la normatividad aplicable. De los fundamentos de la Sala Superior. Con relación al primer agravio, el artículo 158.3 del Código Procesal Penal establece que la prueba por indicios requiere a. que el indicio esté probado, b. que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia. C. Que cuando se trate de indicios contingentes, estos sean plurales, concordantes y convergentes, así como que no se presenten contra indicios consistentes. Con relación a la prueba por indicios, la Corte Suprema ha establecido en el recurso de nulidad número 409-2018 Pasco, fundamento séptimo, que es verdad que en el presente caso no existe prueba directa, por lo que la condena se construyó a partir de prueba de indicios. Esta última es suficiente para justificar la intervención de un imputado en el delito, enervar la presunción constitucional de inocencia. Esta garantía procesal es un derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que su culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable, en virtud de pruebas que puedan considerarse de cargo y obtenidas con todas las garantías, de la que de modo no arbitrario puede inferirse la culpabilidad. Con esta finalidad se requiere que se cumplan con determinados requisitos formales y materiales, a fin de distinguirlas de las simples sospechas. En el primer caso, en lo formal se debe indicar en la sentencia cuáles son los hechos base o indicios plenamente acreditados y que van a servir de fundamento a la deducción o inferencia, y el razonamiento a través del cual, partiendo de los indicios, se ha llegado a la convicción del acaecimiento del hecho punible y la intervención en el mismo acusado. En el segundo caso, desde el punto de vista material, es preciso que se cumplan determinados requisitos en relación a los indicios y a la inferencia. Así, en el primer aspecto, es imprescindible, primero, que los indicios estén plenamente acreditados. Segundo, que los indicios tengan una naturaleza inequívocamente incriminatoria. Tercero, que los indicios sean plurales o siendo único que posea una singular potencia acreditativa. Cuarto, que los indicios sean concomitantes al hecho que se trate de probar. Y quinto, que los indicios estén interrelacionados cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí. Igualmente, en el segundo aspecto material, respecto a la inferencia o deducción, es necesario, primero, que la inferencia sea razonable, es decir, que corresponda a las leyes de la lógica o a las máximas de la experiencia. Y segundo, de los hechos base acreditados, indicios, fluya como conclusión natural el dato precisado de acreditar, existiendo entre ambos un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. La inferencia ha de ser concluyente para justificar una condena, en función además de pruebas válidas y suficientes.
A partir de tales premisas normativas y jurisprudenciales, se concluye que no es de recibo lo alegado por la defensa del sentenciado en el primer agravio respecto a que no se puede usar el término inferimos en una sentencia. Lo que en todo caso sí corresponde es efectuar un control de la corrección de la prueba indiciaria valorada en relación a los indicios, inferencias basadas en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia. El material probatorio de carácter documental valorado en la sentencia es copia autenticada de la declaración aduanera de importación o DAM de importación 235-2015-10 119969, en la cual consta que la mercadería declarada no tiene marca. 37 de las 44 series fue declarada sin marca. Copia autenticada de la guía aérea número 6045-10 150-769, que acredita que esta mercadería fue enviada a pedido de Luis Vergara Guamán por parte de su proveedor DBX Electronic Technology Limitada. Copia autenticada de la factura comercial número PEDBX 20-150-721, acredita que la persona de Luis Vergara adquirió esta mercadería al proveedor chino DBX. Se indica las características de la mercadería y el valor de la misma por un monto de $2.171.23. Copia autenticada del volante de despacho postal número 2015-0009932. Acredita el ingreso de la carga a nombre de Luis Vergara al depósito temporal Shark International Courier. Informe de valoración de mercancías, número 1104-2015-SUNAT-3Z1110, en el que se determina que el valor de la mercadería es $5.457.40 y no $2.371.23 como aparece en la factura, por lo que debió pagar $982.33 de impuestos, no $456. Copia certificada del acta de inmovilización número 235-0101-2015-000-332, documento en el que se detalla que la mayor parte de la mercadería importada tenía una cinta adhesiva que cubría la marca de las pantallas de los celulares. Debe destacarse que la propia defensa, al sustentar los agravios, ha señalado que es cierto que la mercancía llegó con las marcas tapadas. Además de ello, en el juicio, el testigo Daniel Orlando Hernández Morales, quien efectuó la verificación física de la mercadería, señaló que observó que las pantallas tenían las marcas tapadas con un adhesivo. No se podría ver a simple vista la marca, era necesario levantar el adhesivo para ver. Asimismo, el testigo Jesús Luis Abad Díaz, quien elaboró el informe de hechos, refirió que la razón por la cual esta mercadería llega con las marcas cubiertas, tapadas, ocultas, es porque el importador, a fin de pagar menos impuestos, primero ha presentado una factura donde no se detallan las marcas que se están importando con un valor muy por debajo de lo normal que ingresan estas mercancías al país. Con relación al valor de la mercadería que tenía tapada la marca, la testigo Miriam Gamio Arat sostuvo en el juicio que ella elaboró informe de valoración en relación al informe de hechos y el acta de inmovilización, y conforme al cumplimiento estricto de la Ley de Delitos Aduaneros y a su reglamento, concluye que el valor de la mercancía con incidencia ascendería a $5.457.40 y los tributos que debería haber grabado esa importación ascendían a $982. De lo expuesto anteriormente se verifica que en el juicio oral quedó plenamente acreditado con prueba directa que el sentenciado Luis Miguel Vergara Guamán efectuó una importación de mercadería consistente en pantallas para celulares de su proveedor DBX Electronic Technology Limitada, proveniente de China, conforme se desprende de la guía aérea número 6045-1015-0769 y de la factura comercial número PEDBX 2015-0721. Asimismo, está plenamente acreditado con prueba directa que la mercadería verificada físicamente no coincidía con las características consignadas en la DUA
y en la factura comercial. Y por último, que de las 44 series de las pantallas de celular importadas, 37 tenían la marca cubierta con un sticker o cinta adhesiva. A partir de ello se tiene que en la sentencia apelada, la ACUO valora hechos base plenamente acreditados y realiza un razonamiento lógico a partir del cual se infiere que el sentenciado Luis Miguel Vergara Guamán no solo tenía conocimiento que las pantallas de celular que importó eran de marca, sino que fue a su solicitud que el proveedor de China remitió la mercadería cubriendo la marca con un sticker. Por tanto, se encuentra válidamente justificado que actuó dolosamente. Asimismo, los hechos acreditados con prueba directa incriminan al hoy sentenciado, pues conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, no es posible justificar válidamente que la empresa proveedora despachara una mercadería de mayor valor a la solicitada por el comprador, lo que implicaría una pérdida económica. Pero además es menos racional pensar que el proveedor se tomó la molestia de cubrir la marca de cada una de las pantallas de celular, pues conforme a las máximas de la experiencia, el grado de probabilidad que esto ocurra es ínfimo, por no decir improbable. Por el contrario, conforme a las reglas de la sana crítica, resulta racional pensar que el proveedor cubrió la marca en las pantallas a solicitud del sentenciado, puesto que él es el importador, él es quien directamente se dedica a la venta de estos objetos. Por tanto, es coherente afirmar que el sentenciado lo hizo con la finalidad de pagar una menor cantidad por concepto de impuestos. Se trata entonces de una inferencia lógica basada en datos que están objetivamente acreditados. Al respecto, no es de recibo lo señalado por la defensa respecto a cómo se calcula el impuesto general a las ventas, toda vez que es evidente que aun cuando el porcentaje a aplicarse es el 18%, el monto a pagar se incrementa en función al valor de lo importado. Se concluye entonces que la inferencia lógica realizada por la ACO se encuentra respaldada por indicios acreditados, siendo estos plurales, concomitantes e interrelacionados con el hecho que se pretende probar, el dolo. Y por otro lado, la inferencia es razonable y responde a las leyes de la lógica y las máximas de la experiencia, pudiendo concluirse de manera directa, precisa y concluyente que él realizó un trámite aduanero, valiéndose de engaño para dejar de pagar en parte los tributos que gravan la importación, incurriendo así en el delito de defraudación de rentas de aduanas previsto por el artículo 4 de la ley 28008, ley de delitos aduaneros, en la modalidad descrita por el literal A del artículo 5 de esta ley. Esto es, importar mercancías amparadas en documentos con información falsa en relación con el valor y calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, origen u otras características como marcas, códigos, series, modelos, que originen un tratamiento aduanero o tributario más favorable al que corresponde a los fines de su importación. Al respecto, cabe agregar que no se ha imputado al sentenciado a falsificar la factura comercial ni la DUA. Por tanto, lo sostenido por la defensa del apelante en este extremo no es amparable tampoco. En consecuencia, esta Sala Superior considera que lo resuelto por el ACU se encuentra formal y materialmente bien motivado. Lo decidido es congruente con las premisas desarrolladas y habiéndose verificado que no estamos frente a un hecho culposo o una infracción administrativa, no cabe efectuar ningún análisis sobre estos extremos. Siendo esto así, la condena impuesta al sentenciado es el resultado de una validación objetiva de la prueba actuada en juicio, apreciándose que la tesis fiscal ha sido confirmada suficientemente más allá de toda duda razonable, toda vez que ha quedado corroborada la imputación formulada contra el sentenciado Luis Miguel Vergara Guamán, concluyéndose que la sentencia cumple suficientemente con los estándares de motivación establecidos en los artículos 158 y 393 del Código Procesal Penal, por lo que corresponde desestimar el recurso interpuesto y, consecuentemente, confirmar la sentencia venida en grado en todos sus extremos. Decisión. Por estas consideraciones, atendiendo a lo establecido en el parágrafo B del inciso 3 del artículo 425 del Código Procesal Penal, los integrantes de la segunda Sala Penal de Apelaciones resuelven declarar: primero, infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del sentenciado. Segundo, confirmar la sentencia de fecha 26 de junio de 2019 que falla, condenando a Luis Miguel Vergara Guamán como autor del delito aduanero de defraudación de rentas aduaneras en grado de tentativa.
en agravio del Estado SUNAT, y como tal se le impuso 4 años de pena privativa de libertad suspendida, condicionalmente por el periodo de prueba de 3 años bajo el cumplimiento de reglas de conducta, 150 días multa a favor del Tesoro Público y fija la reparación civil en la suma ascendente de 1.700 soles con lo demás que contiene. Tercero, disponer la devolución de los autos para su inmediata ejecución consentida y o ejecutoriada que sea la presente. Estimado Andrés Castillo, presidente, Nieves Cervantes, juez superior, Barrientos Cárdenas, juez superior y directora de partes. Eso es todo. Y se consulta a las partes respecto de la sentencia, señorita fiscal. Conforme, doctora. Abogado. No estamos conformes, vamos a proceder con presentar el recurso correspondiente. Bien, señor Vergara, escucha usted, su abogado se ha manifestado ya respecto a lo sentenciado. Señora Presidenta, ha quedado concluida la audiencia. Bien, el señor abogado interpone el recurso impugnatorio, deberá hacerlo dentro del término de ley, momento en que se procederá a la concesión del mismo. Siendo entonces las 12:31, se da por concluida la presente. Hasta luego con todos. La sentencia se les hará llegar a su bandeja. Bien, hasta luego.